Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 22, del 15 al 21. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y lo enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseña con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto de César o no? Pero Jesús, conociendo sus malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstreme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús le dijo: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El fragmento del Evangelio de Mateo que hoy leemos forma parte de la presentación de una serie de controversias a las cuales Jesús enfrentó a los grupos sociocultural, político, religioso e ideológico y noseológico. Estas disputas, en que siempre sobresalió la posición de Jesús, tienen como telón de fondo la autoridad de Jesús en Mateo 21, 23, 27, el tributo debido al César, Mateo 22, 15, 22, la resurrección de los muertos, Mateo 22, 23, 33, el mandamiento principal, capítulo 22, versículo 34 al 40, Cristo, Hijo Señor de David, Mateo 22, 41, 46. En cuanto a los grupos con quien Jesús discuten, tenemos a los fariseos, saduceos y herodianos, etc. Un texto de hoy, la puesta en escenario del versículo que ha conseguido ser aceptada como adagio popular: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tiene un contexto que debemos leer como algo que nos provoca, que nos convoca y algo que puede invitarnos a evocar. Tiene también un contenido catalizador que al menos quiere enseñarnos, iluminarnos y guiarnos. El contenido nos provoca y convoca, diciendo que los fariseos enviaron a varios entre sus discípulos y para que su conspiración lleguen al objetivo complotado, buscaron otro grupo de los judíos adictos a los herodianos y que, por tener muchas relaciones e influencias con el gobierno romano, sería aliado considerables. Normalmente los grupos fariseos y herodianos, ideológicamente y por convicción, hasta sus intereses religiosas y políticas, no son amigos, pero ahora paradójicamente se pone de acuerdo para poner las trampas a la persona que ellos mismos reconocen como maestro, que enseña con toda fidelidad el camino de Dios. Se unen para arruinar la fama de un hombre sincero. Encuentran un consenso para confundir un individuo que no se fija en
la categoría o condición de las personas, o sea, los fariseos y los herodianos, reconocen que Jesús es un personaje coherente, integra, pero quiere involucrarlo en sus intrigas. La pregunta abierta no podemos plantear sería hoy, ¿por qué tal implicabilidad contra una persona justa cuya interioridad y autoridad moral es notoria? La respuesta la encontramos en el Evangelio. El Evangelio parece responder a la anterior pregunta, revelándonos que la intención oculta de estos detractores de Jesús era sorprenderle a él en alguna de sus afirmaciones, después de una conspiración bien planeada, envían a sus amigos, sus discípulos, sus emisarios, para llevar a cabo su despreciable indagación. Los enviados, después de haber persuadido a su potencial víctima con palabras de elogio, piden a Jesús su parecer, su opinión, su punto de vista. Y desde una pregunta en sí misma muy sofisticada y paradójica, explotan diciendo: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? O sea, es un dualismo. Esta pregunta toca sensibilidades y despierta emociones. Subraya que en tiempo de Jesús, como hoy en día, el tema del tributo es y sigue siendo algo muy sensible. Los mismos fariseos y herodianos saben que el pueblo sufría en su carne las obligaciones de pagar impuestos al imperio romano. Efectivamente, el pueblo de Israel siglo antes había soñado con ser una especie de confederación de tribus, una sociedad estructuralmente igualitaria en la que el único Señor fuese Dios liberador y salvador. Pero en aquel entonces, bajo la dominación romana, Israel vive la consecuencia de una monarquía que explota al poder para sostener sus estructuras, explota a los pobres para sostener sus estructuras. Los más pobres eran, sin duda alguna, los más afectados por la política fiscal, pues la tasación recaía más directamente sobre lo que trabajan la tierra, los campesinos, los que alquilan casas, los pescadores, etc. La hipocresía tramposa de los interlocutores de Jesús reside en buscar oponerle de una parte al pueblo. Si Jesús acepta que hay que pagar el impuesto, allí se descalifica a él mismo delante del pueblo que ve en él un liberador de los oprimidos. Sus enseñanzas y propuestas mesiánicas son palabras vacías que no corresponden a su profunda convicción. De otra parte, si dice que no hay que pagar el tributo al César, despierta la furia de los romanos que viven gracias a los impuestos que el pueblo le paga. No obstante, Jesús se hará y se buscará un camino alternativo, porque el Evangelio sigue diciendo que Jesús, conociendo sus malicias, les dijo: muéstrame la moneda con que paga el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Si fuese una disputa que busca cerrar la boca del murmurador, una disputa que busca la verdad, Jesús lo había terminado todo. Ambos grupos pertenecen al pueblo judío, y un judío piadoso no podía llevar consigo la moneda acuñada con la efigie del César, la imagen del César. Por ello, en el templo no se usaba
el dinero romano, sino el shekel. Y no, la moneda romana no se usaba, por eso hacía siempre antes un cambio. Por un judío piadoso, libre, ciudadano del reino de Dios, el emperador no es Dios y nunca le será. Solo Dios es amor, Dios es paz, Dios es alegría, Dios es igualdad. Jesús que vino para que estos valores del reino ausente en cualquier imperio de cualquier época, de cualquier lugar, sea implementado, sea menos buscados. Aquí Jesús no solo muestra que las ideas de sus opositores son cortas y mezquinas, sino que también y sobre todo les ofrece una nueva oportunidad. Qué lindo es Jesús. Jesús quiere continuar el diálogo, como lo hemos escuchado la semana pasada, quiere provocar un diálogo. Y aquí en este evangelio le pregunta, ¿de quién esta figura y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dicho de otra manera, si ustedes pertenecen a las dos ciudades, a la humana y al de Dios, pues den al emperador sus impuestos, pero que su persona queden reservada a Dios. Den a cada una lo que lo es debido, lo que es suyo, lo que está hecho a su imagen y su semejanza. Jesús parece reemplazar todo al principio. Jesús nos lleva ahí, al comienzo de todo. Su parecer consiste en recordar y recuadrar todo en el proyecto de Dios que desde el principio quiso hacer el ser humano a su imagen y semejanza, y que conservando esta imagen puede cuidar la creación, pues creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer tienen obligaciones últimas de dar a Dios lo que corresponde a su imagen y semejanza. No obstante, por el hecho de pertenecer a una nación, a un país, por la buena marcha de los asuntos mundanos, los ciudadanos tienen o tenemos que dar a las autoridades del mundo lo que le debemos, lo que le pertenece para la gestión de los asuntos intramundanos. Pero ojo, los valores del Evangelio deben ser única referencia para nosotros como cristianos. Al leer este texto desde el contexto de hoy, tenemos que decir con valentía cristiana y voz profética a las estructuras oficiales, religiosas, políticas o sociales lo que es de ellas, y a Dios lo que es de Dios. O sea, a Dios creador y a su reinado toda nuestra entrega y fidelidad. Así, con esta actitud emprendedora, reemprenderá el camino de la creatividad, de la renovación y de la alternativa. Alcanzaremos entonces nuestra vocación profética para despertar la conciencia de nuestros hermanos, de nuestras hermanas con respecto y aspecto moral de cuestión política y económica. Procuraremos a fomentar una doctrina social de la Iglesia capaz de despertar en este mundo, como lo dice el Papa Francisco en Frater Tutti, un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Número 6. Podemos defender los derechos humanos mostrando que la política no debe someterse a la economía y la economía no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Frater Tutti número 100.
77, y afirmaremos con el Papa Francisco también que la dignidad de la persona humana será respetada si la política se transforme en un gesto de amor al pueblo y la pastoral de la iglesia se realice como el cuidado de las cosas comunes. Frater Tutti 288. En definitiva, seremos buenos cristianos si somos también buenos ciudadanos. La responsabilidad hacia la comunidad humana en que vivimos confirman que vivimos por anticipación en comunidad de Dios, en comunidad del cielo, o anhelamos al menos. La iglesia y el Estado deben respetarse mutuamente, sin tratar de controlarse mutuamente. Demos al Estado lo que pertenece al Estado y a la iglesia lo que pertenece a la iglesia, a Dios lo que pertenece a Dios. Pidamos a Dios la fuerza de un cristianismo renovador, no impulsa a trabajar incansablemente por una iglesia más cercana a la propuesta de Jesús, más centrada en las personas, en la relación entre los hermanos y las hermanas, y menos pendiente de la norma y estructura que cuya atención no puede ponerse por encima de la justicia y de la defensa de los pobres, lo predilecto de Dios. Que Dios nos bendiga, feliz domingo y hasta otra ocasión si Dios quiere.